trastorno. Bueno, hoy vamos a hablar de neurodiversidad, ¿verdad? Es uno de los términos, este, digamos que circula ahora un poco más, es un término más nuevo, ¿verdad? Se habla de neurodiversidad, de neurodivergencia, ¿verdad? Neurodiversidad y neurodivergencia hace mención para chicos que no tienen un desarrollo típico, ¿verdad? Y neurotípico, precisamente para los chicos que tienen un desarrollo dentro de lo esperado de la norma. Vamos a ver de qué se trata esto. Dice que la neurodiversidad es un término popular que se utiliza para describir las diferencias en el funcionamiento del cerebro de las personas. La idea es que no hay una manera correcta de funcionar del cerebro, ¿verdad? O sea, todos los cerebros de nosotros funcionan de forma diferente. Digamos, si estamos dentro de los parámetros neurotípicos, hay cosas que vamos a hacer en un tiempo determinado, que vamos a hacer de una manera determinada. Pero cuando soy neurodiverso, ¿verdad? Hay cosas que hago que no son tal vez las esperadas por edad em, o la forma en que las hago. Son totalmente diferentes, la forma de aprender tal vez me va a llevar un poquito más de tiempo. Dice que también existe una amplia forma en que las personas perciben y responden al mundo, ¿verdad? Una cosa es cuando yo percibo algo, por ejemplo, un sonido, y cómo respondo. Puede ser que yo escuche un sonido y responda con miedo. Puede ser que ustedes escuchen el mismo sonido y respondan con alegría. Pero eso va a depender de mi recuerdo, de mi experiencia pasada, ¿verdad? Y de cómo yo me he sentido en ese momento. Dice aquí que los trastornos del neurodesarrollo, conocidos como TND, se vinculan con el funcionamiento del sistema nervioso específicamente, ¿verdad? ¿Cuál sistema nervioso? Ese sistema nervioso que está conformado por el cerebro y por toda la médula espinal y todos los nervios que parten de él. Entonces, cuando tengo un trastorno del neurodesarrollo, este aparece en ese proceso de maduración del cerebro. Por lo general son dificultades que se inician en la infancia y se expresan de diferentes maneras conforme transcurren las etapas del crecimiento. Esto es importante, muchachas, porque cuando tengo un chico que tiene un trastorno de neurodesarrollo, pensemos, por ejemplo, en este momento en un TEA, en un chico con dislexia, en un chico con discapacidad cognitiva. Esta es una condición que va a permanecer con él o con ella por el resto de su vida. Va a adquirir aprendizaje, por supuesto, va a adquirir conocimientos, por supuesto. ¿Qué cantidad o qué puede aprender es lo que no vamos a saber, verdad? Y también lo importante es que en las diferentes etapas de la vida se va a expresar diferente. Cuando son más pequeños, a veces no lo notamos. Lo notamos cuando entran a la escuela y luego hay otros periodos, tal vez en el colegio, se vuelve a notar un poco, pero ya el chico ha adquirido algunas herramientas para aprender, para leer, para hacer diferentes cosas. Entonces nos cuesta más detectarlo. Y tenemos adultos también que tienen las mismas características, ¿verdad? Porque esto, el cerebro, en este caso, ¿verdad? No se cura porque no es enfermedad, no se repara porque no es que algo está mal, sino que en el momento que se formó, ¿verdad? Algo en ese sistema podríamos decir que no conectó específicamente. ¿Cómo se clasifican estos trastornos del neurodesarrollo? Se clasifican en trastornos por causas ambientales. Podría ser un chico que de un pronto a otro, un chico o una chica que no fue estimulado lo suficiente,
en la casa se le habló poco y ahora no habla. Un chico que no, nadie se sentó con él a enseñarle letras, números, colores. Entonces llega a la escuela y no conoce ninguno. Pero entonces por causa ambiental puede tener algo en específico. O también podría ser por algún tóxico, ¿verdad? Que la mamá, a la que la mamá está expuesta y eso hace que su chico nazca con un trastorno del neurodesarrollo. También están los trastornos por síndromes, ¿verdad? Los trastornos por síndromes, por ejemplo, como un síndrome de Down, que es un síndrome. Un síndrome son aquellas múltiples causas. No tengo una única causa, ¿verdad? Y no tengo única forma de manifestarse. Por ejemplo, si hablamos de chicos con síndrome de Down, un síndrome de Down tiene problemas a nivel visual, problemas en el corazón, tiene dificultades para hablar, tienen discapacidad intelectual, tiene bajo tono muscular. Entonces es un síndrome, tiene múltiples sintomatologías. Están los trastornos sin causa específica. ¿Qué significa un trastorno sin causa específica? Es un trastorno que se da que en apariencia, digamos, el embarazo de la mamá iba bien, la mamá se alimentaba bien, tenía sus controles y todo, y aún así el niño nace con alguna dificultad específica. No es hereditaria, no se causó, no tuvo la mamá ninguna enfermedad durante el embarazo y el niño tiene una condición específica. Dice que los estudiantes con dificultades para aprender, sea por un retraso, este retraso se refiere a que adquiero más lentamente algo, ¿verdad? Algo que voy a aprender, o por alguna dificultad en específico, son particularmente vulnerables al estrés y a la ansiedad. ¿Por qué? Porque muchas veces los niños saben que no lo hacen igual que sus compañeros, que no han aprendido a leer igual que los compañeros, que se les está dificultando las cosas. Entonces eso hace que se estresen, que se culpabilicen, que tengan la autoestima muy dañada y que se sientan incapaces constantemente. También dice que ante un problema de aprendizaje, lo más importante es la actitud de aceptación por parte del docente, ¿verdad? Ser un poco empáticos, entender qué es lo que le pasa y desde ahí, en algún momento, planear nuestras propias estrategias. ¿Qué pasa con los chicos con dislexia? Que este es uno de los trastornos del neurodesarrollo. Bueno, la dislexia del desarrollo o dislexia evolutiva es una función de origen neurobiológico causada por un desarrollo atípico de algunos subsistemas neurales que participan en la lectura, ¿verdad? Entonces, pasó algo ahí, ¿verdad? Que no logró o formarse o conectarse en nuestro cerebro mientras estábamos en el proceso de desarrollo y ahora tengo dificultades para todo lo que implica lectura. No solo leer, sino que también inversión de letras, también la conversión fonológica, yo escucho una palabra y escribo otra, ¿verdad? Entonces ahí es cuando nos damos cuenta que el chico tiene dislexia. Muchas veces aquellos chicos que empiezan muy tarde a leer están tachados de que no aprenden a leer, pero nadie se ha dado cuenta si es que tiene dislexia, ¿verdad? El disléxico puede aprender a leer de una forma más despacio y haciendo con él algunas pautas importantes como marcar letras, ¿verdad? Tienen que invertir la B y la D, la P y la Q, la N y la U, la W y la M. Entonces, con algunas estrategias, escribiendo esas letras en rojo específicamente y así, esto podría mejorar, ¿verdad? No se cura porque no es una enfermedad, porque además el cerebro yo no lo voy a curar, pero sí puedo aprender estrategias de que en el momento que leo me doy cuenta que lo que estoy leyendo
mm, no me suena, no es o no está, no es como parte del contexto. La dislexia del desarrollo, ¿verdad? Es una dificultad significativa y es persistente porque el rendimiento lector es marcadamente inferior. ¿A qué se refiere con esto? Que si todos sus compañeros aprenden a leer en el primer trimestre, es probable que nuestro estudiante que tenga dislexia aprenda en el último trimestre o en el primer trimestre de segundo grado. Dice que también es muy resistente a toda intervención, ¿verdad? Entonces cuesta mucho, es trabajar mucho con procesos de memoria, con procesos de conciencia, de que el chico lea y diga, no, esta palabra no es, tiene que ser esta otra, ¿verdad? Y como les decía anteriormente, no se cura porque no es enfermedad, ¿verdad? Y evoluciona, sobre todo porque la persona se va haciendo consciente y sabe que sí y que no es lo que podría estar escrito ahí o a qué palabra se asemeja. Tenemos también los chicos que tienen dificultades en la escritura, que se llama disgrafia o disgrafía. Este es un retraso en el desarrollo y aprendizaje de la escritura, en la recuperación de esa forma de las letras y de las palabras, que conlleva una dificultad para expresarse de forma escrita, viéndose afectado tanto la escritura como la comprensión del mensaje escrito, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante porque cuando yo escribo, ¿verdad? Si la letra no es clara, a veces la letra no es clara ni para el mismo niño, ¿verdad? Vean, por ejemplo, este que está aquí. Dice distado. El murciélago rompía la tela de la araña con sus alas. Pero si nos vamos palabra por palabra, en vez de decir dictado, dice distado. No empieza la oración con mayúscula y hay mayúsculas y minúsculas combinadas y letra script y letra cursiva combinadas, ¿verdad? Entonces es un chico que a lo que recuerda, como puede escribir, va a escribir. No todos los mensajes son claros como este que tenemos aquí. Hay algunos que son del todo inteligibles. Tenemos también los chicos que tienen disortografía, que es la dificultad que se presentan para aprender normas ortográficas. Entonces no recuerdan si la palabra se escribe con H o sin H, si lleva Y o doble L, si se escribe con una R o con dos. Las tildes jamás, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Cambian la G por la J con mucha facilidad. Entonces, más o menos estos son estos chicos, ¿verdad? Entonces, les cuesta mucho recordar reglas ortográficas. Veamos aquí el ejemplo. Vean cómo escribieron hoy, ¿verdad? Diríamos ahí, están todas las letras correctas, pero están desordenadas. Pero si yo leo ahí, dice hoy, ¿verdad? Esa H sabemos que no suena, está la O y la Y. Y la Y suena como una I. Entonces dice uno, había sin H, hecho sin H, cielo con S, nubes con V, contraste, ¿verdad? En vez de contraste, que era una sola palabra, árboles está tildado y árboles en plural no se tilda, recién con S, horizonte sin H y sin Z, em, ahora, ¿verdad? Le puso la H, pero no recordó que va entre la A y la O, y otra vez cielo con S. Entonces, estos chicos es probable que si ustedes les vuelven a hacer este dictado o vuelve a copiar este trozo, cometa esos errores o los cambie por otros. Por ejemplo, a la Y la ponga con I, lleno con Y, estaba con V, hacía sin H, azul con S. Todos esos son errores frecuentes que ustedes pueden encontrar en niños que tienen disortografía. También tenemos los chicos que tienen discalculia.
Muchos de los chicos que tienen dislexia también tienen discalculia. Y este afecta las habilidades para adquirir destrezas aritméticas, ¿verdad? Como consecuencia de eso hay ciertos déficits neurológicos. También se dice que los chicos con dislexia, muchas veces también su dislexia es fonológica. Escucho el número, ¿verdad? Escucho 25 y escribo 52. Escucho 74 y escribo 47. En la conversión de lo que escucho a lo que escribo y lo escribo totalmente al revés. Eso también se da como en la dislexia. Dice que también es un déficit neurológico y sin que sea explicable por otros factores, ¿verdad? Aquí no le podemos echar la culpa al docente, que el docente no le ha enseñado, no es algo emocional, no es falta de estimulación, no es porque el chico falta mucho a la escuela, ¿verdad? Es porque su cerebro procesa las cosas diferentes. Veamos este ejemplo que tenemos aquí. Por ejemplo, 4 menos 5, el chico puso 1 porque lo restó de abajo para arriba. Y 5 menos 3, como ahí sí el 5 era más grande, entonces sí lo pudo restar. Entonces puso 2. Entonces le dio como resultado 27. Veamos en los números que están escritos, ¿verdad? En el primer cuadrito a la derecha empieza 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8. ¿Verdad? Algunos números repetidos. Veamos el otro ejemplo. Los números están invertidos. Está invertido el 3, está invertido el 5. Y en la suma, ¿verdad? Vean esa suma. 2 más 1 son 3, 7 más 3 son 10 y puso 1, ¿verdad? Es muy probable que este chico sepa que en una misma número, en una misma casita de valores, si tuviera la casita, no caben los números, entonces puso el 1, porque como también han escuchado que el 0 no vale nada, no lo puso. Tenemos el trastorno por déficit de atención, ¿verdad? Que es un problema del neurodesarrollo, es muy frecuente, se manifiesta desde que los chicos están muy pequeños y tienen un curso largo de vida con diferentes expresiones. Entonces, tenemos niños con déficit atencional, adolescentes, adultos, adultos grandes, incluso adultos mayores. ¿Qué nos dice la neurociencia? La neurociencia nos dice que el aprendizaje se organiza y reorganiza la estructura del cerebro. O sea que gracias a la plasticidad cerebral, nuestro cerebro se puede adaptar a diferentes formas de aprender y diferentes formas de hacer las cosas. También dice que hay diferentes partes del cerebro que pueden estar listas para aprender en tiempos diferentes. Entonces, sobre todo porque en la parte prefrontal, se madura muy tarde. Incluso se dice que en nuestra tercera década de edad. También se dice que el cerebro posee una maduración lenta y progresiva que se lleva a cabo durante las 2 primeras décadas que les decía anteriormente. Por otra parte, nos dice que la experiencia lo va modificando gracias a una característica del cerebro llamada plasticidad cerebral. Entonces, hoy yo aprendo que hay un pájaro que se llama quetzal y mañana me dicen que hay un pájaro que se llama bobo, que es grande, pero no es igual al quetzal. Y me describen las plumas y me describen un poco más el pajarito y entonces por plasticidad yo logré acomodar que existen 2 pájaros. Ahora sé que está el quetzal y está el bobo. También nos dice que eh, el movimiento es básico para la plasticidad del cerebro, para la neurogénesis y la regulación emocional. Entonces, lo que nos dice es que si nos mantenemos moviendo, haciendo, tocando, ¿verdad? Nuestra conformación cerebral es diferente en el sentido de que yo eh, tengo los estímulos desde otros sentidos. Además, hay una regeneración de neuronas y además también me ayuda con la regulación emocional.
También dice que toda experiencia de aprendizaje está asociada a redes socioemocionales, ¿verdad? Entonces, un chico que no está motivado, un chico que no está interesado, un chico que tiene hambre, que tiene sueño, que está deprimido, no puede aprender igual. Nos dice que sin una buena nutrición no hay aprendizaje, porque nuestro cerebro se alimenta de azúcar y grasa. Azúcar y grasa que ya traen los alimentos de por sí, no que le pongamos cosas adicionales, ¿verdad? Entonces, ese cerebro necesita energía para pensar, para procesar, para razonar. El sueño permite consolidar el aprendizaje. Los niños en edad escolar tienen que dormir entre 8 y 10 horas. Ese es el tiempo esperado que duermen. El estrés tóxico afecta el aprendizaje. Cuando yo estoy estresado, estoy asustado, tengo miedo, es muy probable que no pueda aprender o que mi aprendizaje se vuelva más lento, porque estoy más concentrado en el miedo, estoy más concentrado en lo que me pueda pasar que en lo que tengo que hacer. Aquí tenemos una frase que dice, los sistemas neuronales que se encargan de transmitir la información de una neurona a otra para fijar lo que se aprende dependen de cómo se organizan los patrones y sistemas de redes neuronales que son modulados por los factores genéticos, las experiencias personales y las experiencias educativas. En este proceso, todo suma, ¿verdad? Lo que puedo aprender de la afuera, lo que yo puedo aprender en la escuela, lo que me enseñan en la casa, ¿verdad? Y yo les diría, lo que se ve en el parque, en la calle, en cualquier lugar, todo eso suma para el aprendizaje. Bueno, eso era lo que yo tenía hoy para ustedes. Quisiera escucharlos si tienen alguna duda, alguna pregunta, cuéntenme. No hay No, dudas. bueno, yo lo único que quería preguntarle era, bueno, ahí claramente lo dice que hay que elegir para el trabajo de mini investigación, son tres las que hay que elegir. ¿No? Era lo más que quería que me quedara claro, que eran tres sí o sí, o porque como vienen una, dos, tres, como cuatro vienen, cuatro o cinco. Vamos a ver, ya lo voy a abrir para indicarle exactamente qué es lo que necesitas. Y no, y que viendo que qué increíble el cerebro, ¿verdad? Cómo aprende, cómo se desarrolla Ah, sí. y es muy cierto eso, porque ahora que yo estaba yendo a la escuela, hay un niño así, digamos, que se distrae con nada y no presta como la atención, tiene como ese trastorno de aprendizaje, ¿será? Porque vieras Ajá. que él, uno le daba la ficha o le explicaba algo, pero él estaba como en otra cosa. Pero Ah, vieras que sí. a la hora de la evaluación del examen, él aplicaba el examen de lo más bien. Claro, porque aunque está distraído y usted lo ve en otras, está poniendo atención. Sí, me hace gracia eso, porque vieras que sí, uno le daba una ficha o algo, agarraba aquella ficha, pero la hacía como una bolita y la hacía, la tiraba como una bola, Sí. de pronto empezaba a recortar la imagen o recortarle lo que le dieran, pero en los exámenes se la aplicó bien. ¿Ves? Sí. Entonces digo A yo, veces, wow, a veces lástima, ¿verdad? Porque entonces ahí es donde pierden también los puntos de trabajo en clase, sí, ¿verdad? A veces es tal vez como volverlo a sentar y decirle, bueno, vamos a ver, te voy a dar otra hoja, vamos a ver qué es lo que hay que hacer y vamos despacito, ¿verdad? ujú, Primero hay que, no sé, que si lo pusiste primero a pintar, ok, ahora píntela, ya terminó, ok, me avisa, ahora tenemos que recortar, ahora tenemos que hacer otra cosa y llevarlo paso a paso, sí, porque a veces claro. cuando uno le da todas las instrucciones, ¿verdad? De ahí al final no se hice la última y así. Sí, otra cosa que decía, no puedo, no sé leer, no sé leer, está en segundo grado. Y no sé leer, pero era como que quería que uno le leyera. Le digo, yo no, no, papito, usted sabe leer, venga, yo le ayudo. Entonces yo le iba señalando las palabras con la punta de Claro, mi lápiz.
Entonces él, Claro, sí leía, pero era como, no sé, no quería hacerlo solo, quería el sí. acompañamiento. Entonces, mira, decirle, incluso, bueno, hagamos un trato. Usted lee uno y yo leo el otro. Usted Ujú, lee el uno y yo leo el otro. Y al rato le dices, usted lee dos y yo uno. Usted lee ujú. tres y yo uno. Y al final te lo leyó. Sí, claro, sí, sí, no, tocó buscar la estrategia porque él sí sabía leer y entonces yo vi, qué bien, cuando me leía la oración, ya sé, Claro, pero todos contentos cuando uno les motiva, porque sí, exacto. vieras que en el aula, digamos que yo estaba en lo que es la práctica, pero yo Claro. veía que el niño, y yo, pobrecita esta maestra, decía yo, aquí es donde uno dice, ¿sigo o no sigo? No, no, pero hay que seguir, hay que seguir. Es que Sí, sabe qué es claro. lo que pasa, que a veces, ¿verdad? Yo sé que uno como docente y con muchos chicos se abruma, ya uno se abruma, ya uno no sabe qué, pero a veces la estrategia es, usted hace una estrategia y sirve para todos, ¿verdad? Ujú, Bueno, vamos a ver, pensemos ahí, digamos, pensando en voz alta, tiene a todos. Ok, chiquillos, vamos a ver, vamos a hacer un trato. Yo leo el primer reglón, ¿quién quiere leer el otro? ¿Quién quiere leer el otro? Y entonces de un pronto a otro hiciste una lectura comunitaria, todos participaron y ujú, ahora sí, vamos a hacer la práctica. En otro momento, ¿verdad? A aquel que le cuesta más, entonces le podemos hacer solo que lea algunas palabras específicas que sabemos que ya lee para que se emocione. ¿Verdad? ujú. O como yo te decía, vos lees uno, yo leo otro, y al final lo vas soltando, ¿verdad? Sí, Pero claro. a Ujú. veces los tachamos más rápido de inquietos y majaderos, ¿verdad? Y ya una vez que les ponemos la etiqueta, ya lo seguimos viendo así, ya Así verlo no, como aquel jamás. chico que le cuesta es complicado. Mira, yo estaba haciendo la práctica y vieras que me sentí preocupada. Digamos, yo ya salí la práctica después de este semestre, vengo cerrándola. Y en Ajá, ese lapso de tiempo que yo fui a vivir esa experiencia, que es muy bonita y de verdad que sí hay que tener el carisma, como se dice, y tener la paciencia y claro, la empatía para ayudar a aquel niño. Y yo solo era una practicante en este momento, pero vieras que yo me acostaba pensando, ¿qué estrategia utilizar? ¿Por qué le cuesta tanto? ¿Qué será? Y claro, me preocupa. Y yo decía, ay, pobrecito, me preocupa este chiquito, porque si uno se preocupa, y eso fueron unos días que fui, digamos, solo lo que fue la práctica, pero uno se claro, viene claro, pensando en aquel niño, cómo ayudarle a que él se desenvuelva de una forma más suelta, más... claro, eh, pero es que eso es lo importante, ¿verdad? Que entonces uno empieza a ver algunas cosas y ahí a veces uno de camino se le ocurre sí, algo que ujú, hacer con ellos, ¿verdad? Entonces eso es importante. Bueno, vea, sí, con respecto a la tarea, sí, dice seleccione tres de los siguientes trastornos, ¿verdad? Y va a ser una investigación que tenga el título del trastorno, de qué se trata, la definición, cuáles son los síntomas conductuales y cuáles son los académicos, ¿verdad? Porque los conductuales es, no sé, que se levanta siempre, pero académicos, entonces, por ejemplo, no copia. Principales afectaciones en el aprendizaje, no logra memorizar, etcétera, ¿verdad? ujú, ujú, Estrategias de apoyo para docentes, que era lo que usted estaba diciendo, ¿cómo le ayudamos a este chico? ¿Cómo estrategias para los papás, ¿verdad? Porque muchas veces la docente tiene una estrategia, pero en casa no se puede aplicar la misma, o en sí. casa se debe aplicar la misma, pero si no se lo comunicamos a un papá, ¿cómo va a saber el papá cómo estudiar en la casa? ¿Verdad? Entonces, esa es la idea de esta investigación, Ujú. ¿verdad? Usted para En- cada uno de los trastornos que usted escoge, hace esto, ¿verdad? Para el título que viene, dislexia, ajá. ajá, para dislexia todo esto, para disgrafia todo esto, y para discalculia lo mismo. Ujú, los mismos puntos se tocan. Exacto. Entonces, el título es el que viene ahí, nada más, no tengo que elegir otro. No, aquí No, está ese es el título, ok, eh, está bien. Ujú. déficit atencional, dislexia, discalculia, disgrafía o disortografía. De esos, usted escoge tres. Tres. Ujú, está bien, profe. Esa era la duda, más que Bueno. ahí lo explica, ¿ve? Yo para confirmar mejor, Sí, no pregunto. se preocupe. Claro que sí. Bueno, Entonces, eso era lo mío, muchas gracias. bueno, un gusto
que me hayan Vale. acompañado, ¿verdad? Y ahí nos seguimos hablando a través del entorno. Cualquier duda, si yo no soy la docente, creo que de ninguna de las dos. Acuérdense que todas atendemos por el foro de dudas. Es más fácil por el foro de dudas que si nos envían un correo. Pero entonces, por el foro de dudas, estamos para atenderlas siempre. Un gusto y que tengan Gracias. linda tarde. Igual, gracias. Con Muchas mucho gusto. gracias, Hasta profe. luego. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego. Que estén muy bien, chicas. Gracias, igual. Igualmente, profe. Gracias. Con gusto.